Yo creo que los motores de combustión interna todavía tienen un poco de futuro. Lo tienen por una cuestión, hasta diría, racional. La cantidad de motores que están funcionando en este momento es impresionante y no se puede terminar con ellos de un día para el otro. Pero eso a través de esos canales que uno tiene por ahí subterráneos, que se entera de algunas cosas, ninguna terminal en este momento está trabajando ella en desarrollo de nuevos motores de combustión interna. Le encargan a una empresa, no quiero decir el nombre, es austríaca, el desarrollo de sus prototipos y sus avances. Es decir, siguen avanzando sobre lo que yo estaba, optimizándolo y compañía, tratando de mejorar el problema más grave que tienen los motores de combustión interna. Dos, que uno es el rozamiento interno, es decir, el rendimiento que tiene el motor térmicamente hablando, cuánto le pongo y cuánto realmente me deja. Como ejemplo les digo, por cada litro que yo cargo de combustible, el mejor motor de combustión interna que tenemos en este momento en promedio aprovecha, mejor dicho, en el orden de entre el 25 y el 30%. Es decir, acá hacía la idea de que por cada litro, 3/4 de litro lo tiro por la ventanilla y no lo uso. Y eso es espantoso. Si a eso le sumamos que es un recurso no renovable y le sumamos que estamos tirando dióxido de carbono a la atmósfera y que estamos tirando un montón de porquerías a la atmósfera, y que la población mundial va aumentando, es decir, todo hace pensar de que la movilidad se va a incrementar. No nos vamos a reducir a quedarnos en un solo lugar, sino que esto se va a agrandar. Consecuentemente, creo que un poco tiene ya puesto el certificado de función. No me pregunten años, porque no lo puedo precisar, pero me animaría a decir que para el 2040, 2050 se va a invertir la matriz, ¿no? Cuando uno se pone a ver cómo está evolucionando la tecnología, es una parábola cúbica, o sea, crece muy, muy rápido. Y hoy descubrimos 2, mañana 4, pasado 16 y así sucesivamente. Entonces, decir qué va a pasar de acá a 20 años, no tengo idea, pero que los motores de combustión interna tienen el certificado de función, no tengo ninguna duda. Yo tuve la oportunidad de trabajar básicamente en tres empresas grandes de automotores. Una fue General Motors, una experiencia absolutamente inolvidable. Fue la primera en la que trabajé, entré como becario. Tendría para contar un libro de anécdotas, pero realmente muy lindo. Gente muy linda conocí, gente que me enseñó. Y perdónenme que haga el contacto acá. Yo creo que el conocimiento, uno lo puede adquirir buscando en internet, buscando en libros, estudiando en la universidad y compañía, pero el verdadero conocimiento sale de dos cosas, de la comunicación con la gente y sobre todo de la comunicación con gente que tiene experiencia. Uno podrá tener todos los conocimientos teóricos del planeta, pero si no disfrutó de alguna experiencia práctica, y en ese sentido aprecio muchísimo justamente en las terminales el contacto que tuve con los mecánicos, siempre trabajé en ingeniería experimental, excepcionalmente trabajé en la parte de desarrollo, de diseño, pero esos mecánicos teníamos un ida y vuelta, ellos nos transmitían qué es lo que ellos veían en el vehículo, sentían en el vehículo y yo trataba de explicárselo de dónde venía. Lo que aprendí fue fabuloso, aparte me llevaba bárbaro con ellos, pero volviendo al tema, eso me pasó en General Motors, me pasó en Ford y me pasó en la famosa Autolatina, término que tenía una acepción que prefiero no repetir en cámara, pero bueno, fue la alianza entre Ford y Volkswagen. Afortunada en unas cosas, producto de una necesidad puntual, y desafortunada en muchas más. Pero bueno, respeto a las tres, tanto Volkswagen como Ford y como GM. Y el haber podido tener en mi alcance, insisto, siempre trabajé en la parte experimental, el haber tenido a mi alcance laboratorios que para un particular es imposible. Estoy hablando de millones y millones de dólares en instrumental, en maquinaria, en ensayos. Y siempre digo que los que trabajábamos en experimental teníamos un lujo muy especial, que era el de poder romper cosas y que además nos pagaran, ¿no? Que es algo que es excepcional. En aquel momento Ford se fabricaba básicamente el Falcon. Recién empezábamos a pensar en el Ford Taunus, también tengo un montón de anécdotas, posteriormente el Sierra, etcétera, la evolución que todos conocemos. Yo cuando me fui ya estábamos con el Sierra. En General Motors básicamente me tocó ingresar con la evolución del Chevy, que introdujo, es más,
cuando me fui de luna de miel, de esto hace como 48 años, me llevé una coupé Chevy Serie 2, que me acuerdo que era un modelo un año anterior al año en ese momento, y que me pararon, creo que fue en San Juan, la policía, y que no me querían dejar salir. Y dice, usted no puede circular con un auto que tiene un modelo que es anterior a lo que está en la calle. O sea, no le pude hacer entender al tipo, no, mirá muchacho, esto es experimental. Bueno, una experiencia muy interesante. Doblemente interesante porque obviamente estaba con mi esposa, que maneja mejor que yo, es un fenómeno. Como piloto de prueba es una bestia, realmente es una cosa increíble. Siempre que tengo algún auto, siempre se lo doy a ella para que lo maneje y me dé su opinión, porque bajo el punto de vista femenino por un lado y bajo el punto de vista como conductora por el otro, impecable. Bueno, pero eso es otro tema. Pero, ¿cómo evolucionaron? Desafortunadamente se perdió lo que era el desarrollo local. Acá hacíamos muchas cosas, tanto en General Motors como en Ford, desarrollábamos cosas propias, es decir, desarrollábamos en los motores, que era básicamente lo que yo más trabajaba, hacíamos desarrollos locales que después iban a la calle, y eso se perdió. Ahora tenemos una dependencia total y absoluta de lo que se genera afuera. Acá ya prácticamente en ingeniería experimental existe para verificar que lo que sale en producción esté saliendo como corresponde, pero para desarrollo local prácticamente es muy poco. Mi viejo era un formidable orador, muy coherente, muy lógico en las cosas que decía, técnico, y mi madre era docente de alma. Entonces de esa cruza de uno y otro surgió el que está acá, y la docencia siempre me gustó, siempre, desde que empecé, sobre todo en Ford, que estuve en la escuela técnica, daba clases en la escuela técnica y realmente disfrutaba. Disfrutaba porque, insisto, este desafío permanente de tratar de explicar las cosas para el que está del otro lado lo entienda, es sumamente interesante. Yo tuve experiencia de docente, no de charlas y de televisión, en escuela técnica, en el ITBA, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, formidable, y en la Universidad Tecnológica Nacional, más allá de todas las charlas que he dado por centenares. Pero la experiencia docente de estar trabajando con gente más joven es realmente un estimulante bárbaro, porque te ayuda o te hace entender cómo piensa el que es más joven que vos, y algo te transmite, y te hace más joven a vos también, ¿entendés? Porque uno, si se queda siempre con el pensamiento tradicional, el viejo pensamiento, bueno, empieza a envejecer de acá. En cambio, cuando estás en contacto con el tipo más joven, la pregunta que te hace, la forma de razonar que te formula, eso te ayuda, y ayuda muchísimo, es una barbaridad. Siempre me apasionó ver por qué las cosas funcionaban, siempre. Siempre me apasionaron los autos. El primer auto que tuve oportunidad de tomar contacto fue un Mercedes-Benz que le habían facilitado a mi padre, con el cual logré atravesar una puerta, porque le di arranque y estaba en cambio. Dejémoslo ahí. Pero fue mi primer contacto sobre un vehículo. Pero mi viejo era un fenómeno, mi madre también, que entendían esa pasión y de alguna manera la fomentaron. La fomentaron, me ayudaron, me empujaron a que estudiara, a que evolucionara, me metí en la facultad. Y les cuento un detalle, no necesariamente era ingeniería mecánica. Yo tenía una duda entre medicina e ingeniería. La medicina es un poco la ingeniería del cuerpo humano, obviamente, y la veterinaria de los animales, pero la medicina me atraía mucho, y la ingeniería también. Y tenía un conflicto, porque tenía muchos amigos que se dedicaron a medicina y fueron formidables médicos, algunos con ellos todavía mantengo contacto, y ingenieros no tenía muchos amigos, pero había un mix. En ese momento no existía la carrera que hoy existe, que es la ingeniería dedicada a la medicina, que para fabricar instrumental, etcétera, etcétera, etcétera. Casualmente una de mis nietas está siguiendo esa carrera. Entonces, bueno, me fui derivando hacia lo que es la ingeniería mecánica. Me costó muchísimo recibirme. ¿Por qué? Porque siempre me distraía en las cosas prácticas antes que en las teóricas. Y a veces las cosas teóricas me daban ganas de levantarme y estrangular al profesor porque estaban divagando de cosas que no servían absolutamente para nada. Y eso me costó casi no recibirme.
Desde hace muchos años que me metí en el tema de televisión. Primero lo hice con el amigo Rubén Daray, en A Todo Motor, que empecé a hacer algunas cosas, pero después con mi gran amigo Robby Mazarotto hicimos Autotécnica. Y Autotécnica me sirvió para dos cosas. La televisión, ustedes saben que tiene tiempos extremadamente exigentes, cortos, y obligan a la síntesis. No es como una charla ante un auditorio en el cual uno se explaya y tiene una hora y media para explicar cosas, a través de filminas o lo que sea. Televisión son 3, 4 minutos y hay que resumir un concepto en 3 o 4 minutos. Y a veces me tengo que estar rascando la cabeza un tiempo y ¿esto cómo lo sumarizo? Hay cosas que no se puede directamente, ¿no? Hay cosas que hay que descartarlas o tomarlas por pedacitos. Pero el desafío de tener que explicar en 3 o 4 minutos algo que es realmente complejo es algo que me estimula. Aparece adentro de uno otro yo. Y yo reconozco que cuando estoy frente a la cámara tratando de explicar algo, no soy el yo normalmente en mi casa con mi familia, soy otro yo. Es inexplicable. Fue una cosa muy linda como se armó Autotécnica porque define un poco también lo que es el ingeniero. El ingeniero es una persona, es un profe de alma y a la vez todo lo que sabe es proporcionalmente a la humildad que él tiene como para transmitirlo, porque le encanta dar conocimiento. Y yo lo conocí a él cuando un productor de History Channel en aquella época me convoca para hacer una serie documental, de tecnología, y me propone un conductor que es el ingeniero. Esto fue ya hace 25 años. Bueno, lo conozco, hacemos un programa piloto y me di cuenta que el hombre no solamente sabía de tecnología, sino que aparte tenía esta capacidad de traducirlo todo en palabras muy sencillas. Era muy sencillo para explicar, muy profe. Bueno, hicimos programas documentales para esa época de tecnología nuclear, de cómo se fabricaba la leche, de cómo se araba el campo, de los primeros tractores con geolocalización, de lo que se les ocurra, fuimos recorriendo el país. Y un día, volviendo, no me acuerdo de qué viaje, le digo, Alberto, la verdad que me impresiona de todo lo que vos sabés. O sea, ¿cómo podés saber de tantas cosas y hablarlo tan bien? Y él, con esa humildad que lo caracteriza, me dice, yo la verdad que yo no sé nada de todo esto que estoy hablando. De lo único que sé un poquito, me dice, es de autos. Cabeza de productor. Si este hombre habla de lo que habla y dice que lo único que sabe un poquito es de autos, ¿cómo será hablando de autos? Y, y ahí le propuse hacer este formato de autotécnica clara y simple, que en realidad se lo propuse, pero en definitiva es él, o sea, es él, porque es su esencia, porque simplemente ver un formato alrededor de una persona que tiene tanta capacidad de transmitir tanto conocimiento en palabras tan sencillas.
lo hace, pero lo logra. Si yo tuviera que hacer una revisión hacia atrás, diría que perdí mucho tiempo en estupideces, que no servían para nada. Discusiones inútiles, hacerme mala sangre por cosas que no valían la pena, discutir con dogmáticos, no sé, cosas que no servían, no me han aportado absolutamente nada. Y eso sí, impiden disfrutar de un montón de cosas, que a uno de alguna manera lo contaminan. Si tuviese que empezar de nuevo, sería mucho más exigente en ese sentido, mucho más exigente, de eliminar a la gente tóxica. En hobbies tengo uno que a no todo el mundo le gusta, a mí me apasionó toda la vida, que es el tiro. No el tiro para cazar, lo odio disparar contra cualquier ser vivo, salvo por razones de supervivencia, obviamente, pero me gusta el tiro de precisión y fíjate la mezcla entre las cosas y la otra, el desafío de pegarle, como practicamos asiduamente, una moneda a 100 metros de distancia, que suena casi imposible. No es imposible. Pero cuando uno se pone a pensar todas las cosas que conspiran para que la bala no le pegue a la moneda exactamente a 100 metros, es realmente impresionante. Cuando uno le pega y dice, pero no puede ser que le pegue. Bueno, ese desafío que tiene que ver también con la mentalidad ingenieril, que la temperatura, que el aire, que la luz, que el pulso, que esto, que la carga, que el plomo, que la estría. Bueno, eso me fascina poder hacerlo, ¿no? ¿Qué representó mi familia para mí? Hay una palabra que lo define, todo, absolutamente todo. Sobre todo mi señora, mi esposa, que me acompaña desde hace ya más de 50 años, 7 de novios y 48 de casados, la gran compañera de mi vida, la gran inspiradora de mi vida, y la gran compañera en el sentido de que tengo 5 hijos, 2 varones y 3 mujeres, todos profesionales, pero la que permitió que yo pudiese evolucionar en lo mío, en mi carrera, y dedicarme a la ingeniería, dedicarme a eso que realmente me apasionaba, fue mi mujer. Porque ella fue el gran respaldo para poder educar 5. ¿Cómo lo hizo? Para mí sigue siendo un misterio. Porque viendo hoy en día, lo veo con mis nietos, que mis hijos se vuelven locos con 2 o 3 nietos, en aquel momento ella educó a 5. Se dedicó dejó de lado, ella es profesional también, dejó de lado toda su carrera de escritor y se dedicó a ellos. Entonces, si la pregunta es ¿qué significó para mí mi familia? Todo, absolutamente todo. Es más, nada de lo que alcancé a hacer como profesional de la ingeniería podría haberlo hecho si no hubiese tenido el tremendo soporte que tuve con mi familia. Estamos por cumplir 50. Duda a veces de las fechas. Él tiene ese tema. 7 años de novios, nos conocemos desde los 14, así que es la vida. Hizo 2 veces prácticamente su carrera, no sé si eso lo contó, así que le llevó años porque tuvo que dar muchas materias que él ya había dado. Cambio de facultad, así que de novia estuve con él estudiando y parte de casados también. Súper sensible y muy presente y tiene esa palabra justa para hacerte pensar, ¿no? Que cuando éramos más chicos nos incomodaba porque queríamos la respuesta fácil. Yo siempre tuve alguna dificultad con las matemáticas, ¿no? Yo también. Y lloraba antes de los exámenes, y lloraba, y me agarraba acá el ingeniero y en 2 minutos me explicaba cosas que después yo llevaba al colegio y la maestra se quedaba, ¿y quién te explicó esto? Digo, mi papá. Y me iba fantástico en el examen, pero tenía eso, me tranquilizaba, no solamente por el conocimiento, sino también porque emocionalmente me daba seguridad y siempre muy presente. Jugábamos mucho, nos contaba cuentos, yo me los sigo acordando los cuentos que nos contaba a la noche, de una computadora que se llamaba Vitina. Los inventaba, pero eran los mejores cuentos que escuché en mi vida. Ese es mi papá, un orgullo enorme y un amor. Es un excelente papá. Es compañero, es buena persona, es la persona con más valores junto a mi mamá que conozco en mi vida y nos deja todo lindo. Y ahora usted está desplazado porque es abuelo.
Un poco, pero yo soy la quinta y yo no tengo hijos, entonces yo me siento un poco todavía la Benjamina y me siento la niña mimada. Estoy siendo como un poco hija única por primera vez en mi vida. Alberto Garibaldi es la persona con más valores, más firme, más honesta, sobre todo honesta y sencilla que yo conocí en mi vida. Y le agradezco todo. Si tuviese que darle algún consejo a la gente joven, sobre todo a la gente que tiene, bueno, intenciones de meterse en lo que es ingeniería o en lo que es mecánica o en lo que es ese tipo de cosas, les diría de que un concepto general, no solamente para ellos, para todos, se llama evolución. El hombre funciona en base a la evolución y evolución significa conocimiento. Entonces, negarse al conocimiento es negarse a la evolución. Es un concepto filosófico, hasta diría político, en el cual tenemos que evolucionar. Y la única forma de evolucionar es a través del conocimiento. Hoy en día tenemos herramientas formidables para poder evolucionar. No todos lo pueden hacer económicamente. Bueno, tenemos que matarnos para que todos puedan hacerlo, pero incorporar conocimiento. Incorporando conocimiento vamos a evolucionar en lo humano, en lo técnico, en todos los aspectos de la vida. Evolución. Conocimiento. Evolución y conocimiento están totalmente relacionados uno con el otro.